Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa el nuevo código ENCERRUNNER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021 y hoy se cumplen 6 meses desde la matanza de 16 personas en el Brain. Probablemente la noticia más horrenda de este año, una masacre que incluyó a 5 menores de edad, entre ellos 2 niñas, una de 3 años y otra una bebita de solo meses. Un evento sanguinario que tendría que haber sensibilizado a la población urbana habitualmente indiferente, que tendría que habernos unido como peruanos, pero que lamentablemente por haber ocurrido en contexto electoral, pues solo fue visto como insumo para los argumentarios de cada bando. Pero ahora Doris Aguirre del diario La República ha obtenido información muy relevante. Resulta que el narcoterrorista conocido como Carlos le advirtió que se iba a perpetrar este ataque al alcalde de Vizcatán del N, el señor Alejandro Atao, un señor que pertenece a Fuerza Popular. El día de la matanza, unas 4 horas antes del atentado, el presidente del Comité de Autodefensa de la zona, el señor Edgar Curo Guamán, buscó al alcalde Atao en su casa y le dijo que alguien lo estaba llamando. Ese alguien era el camarada Carlos, un hombre de unos 25 años, resguardado por otro joven que se encontraba a unos 3 metros. El terrorista le dijo que se llamaba Darío, pero el alcalde ya lo tenía identificado como Carlos. El alcalde le dijo a Doris Aguirre: 4 horas antes de la masacre en Vizcatán del N, el camarada Carlos llegó a mi casa acompañado de otro terrorista. Me advirtió que iban a hacer una limpieza de los cuchipampas, de los burdeles que había en la zona. De lo que querían era limpiar la zona del alcoholismo, de la drogadicción y la prostitución, unas banderas que suelen tener estos grupos en la zona. Pero el alcalde dice que pensó que cuando hablaba de limpiar se refería a destruir cosas, no a matar gente. ¿Por qué el alcalde no dio alerta a la policía? Pues él insiste en que no pensó que llegarían a tanto, pues en otras ocasiones los terroristas no chocaban con el pueblo y de hecho esta masacre es francamente inédita. Doris Aguirre le mostró una fotografía del camarada Carlos al alcalde Atao de Vizcatán del N y este lo reconoció efectivamente como miembro del grupo de terroristas. Con esto pues se descarta la versión que circuló mucho de que los autores serían extranjeros, venezolanos o colombianos, pagados para un ajuste de cuentas entre bandas rivales o, según otra de las conspiraciones, incluso pagados por el fujimorismo. Algunos han tomado esta revelación como que el alcalde era parte de un complot, él sabía lo que iba a suceder, pero lo cierto es que entre los asesinados incluso se encontraban 2 trabajadores del propio alcalde, que labraban sus cultivos de hoja de coca. Y más aún, las cantinas atacadas les pertenecían a los sobrinos del alcalde Atao, Edison y Paul Atao. La fiscalía ya le tomó el testimonio al alcalde. Ellos y la policía comparten la misma hipótesis, que los autores del atentado son miembros del militarizado Partido Comunista del Perú, o la organización terrorista dirigida por Víctor Quispe Palomino, una organización que, aunque se le conoce coloquialmente como Sendero del Brain, o quizás de forma más exacta como los remanentes de Sendero, porque en realidad ya casi nada tiene que ver con el Sendero original y tampoco con sus apologistas, que todavía existen, ya están terminados de ministros por allí, pero no tienen nada que ver con esa organización primigenia. Sin embargo, hay un dato importante. El alcalde contó además que luego del atentado, él le informó al entonces congresista fujimorista Erwin Tito Ortega sobre estos hechos y le explicó que los ejecutores habían sido miembros del militarizado Partido Comunista del Perú. Por su lado, el ex congresista fujimorista le dijo a La República que no recordaba haber conocido al alcalde, aunque sí dijo que recibió la información de que esto había sucedido así. Esta noticia principalmente confirma que los atentados fueron perpetrados por un grupo de los así llamados remanentes de Sendero, pero las cosas se van descubriendo gracias a la labor de la prensa y no precisamente gracias a los sectores que tenían que averiguar, como por ejemplo la comisión que se formó en el actual Congreso para investigar estos hechos. Una comisión que se formó en agosto, una de las primeras que se formó en este Congreso y que ahora, después de 3 meses y medio, todavía no ha sido instalada. El congresista Alex Flores de Perú Libre, que propuso la formación de esta comisión, le dijo a la periodista Jocelyn Alfaro de Ojo Público que los congresistas designados para esta comisión están todavía esperando que se instale, algo que depende, ojo, de una decisión de la mesa directiva del Congreso. Por cierto, cuando se propuso esta comisión investigadora, se hizo con nada menos que 57 votos en contra.
¿Quiénes votaron en contra? Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. O sea, la derecha, que supuestamente es más fiera contra el terrorismo, no quiere aclarar este caso. Todo esto vuelve a la luz medio año después y justo cuando ha ocurrido otro caso de violencia en la zona. Lo notable de este otro caso es que nuevamente ha tocado a la familia de Hugo Bustíos, el periodista atrozmente asesinado por fuerzas del orden en 1988, un juicio en el que, recordarán, todavía se está investigando la responsabilidad de Daniel Urresti. Bueno, casi 3 décadas después vuelve la tragedia a esta familia. El viernes, el periodista Carlos Portugal de Hildebrand en sus 13 publicó un informe sobre el asesinato a tiros de la sobrina de Hugo Bustíos y de su pareja, el alcalde provincial de La Mar en Ayacucho, Wilder Manyavilca. Ambos fueron ejecutados por una banda de sicarios el 12 de noviembre. Sobre este caso, la policía todavía no tiene explicaciones sobre los motivos del atentado, pero una de las hipótesis es que se trata de una venganza. En todo caso, este nuevo asesinato en el Braem solo resalta la calidad de tierra de nadie de esta parte del país, un lugar en el que los asesinatos, incluso los más sanguinarios, pues pueden quedar sepultados meses o incluso años en alguna fiscalía y solo se ponen bajo los reflectores cuando le conviene a alguien en Lima. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Conoce una de las 20 funciones de seguridad de Didi, la app de movilidad más grande del mundo. Realizamos una validación estricta del perfil de todos los conductores, revisando más de 6 documentos. Didi, tu seguridad no es un mito. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y el gobierno empieza a retroceder paulatinamente respecto de su anuncio del cierre de las famosas 4 minas en Ayacucho. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, señaló que en los próximos días se anunciarían medidas sobre estos planes de cierre de las 4 unidades mineras, luego de una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. El diálogo ha sido, desde nuestro punto de vista, bastante fructífero y va a continuar. Esperemos que en los próximos días podamos anunciar algunas medidas que vamos avanzando en este caso, dijo la titular de la PCM. Por nuestra parte, hemos expresado toda nuestra voluntad de respetar la seguridad jurídica y las inversiones privadas y de no caer en ningún tipo de unilateralidades porque eso está descartado. Esto ocurre luego de que el presidente Castillo en Arequipa dijera: vuelvo a ratificar mi compromiso de promover las inversiones privadas, entre ellas la minería, respetando estrictamente el marco legal vigente y la estabilidad jurídica. O sea que claramente están empezando a recular. Ayer las acciones de Hochschild Mining, una de las poquísimas empresas peruanas que cotiza en la Bolsa de Londres y que es dueña de 2 de las minas en conflicto. Bueno, Hochschild Mining, ayer sus acciones perdieron más de la mitad de su valor. Ya luego se recuperó un poco, pero la caída total ha sido de alrededor del 32%, lo que es francamente inédito en general. Y aquí el problema no es los accionistas de Hochschild, que por último asumen el riesgo que asumen todos los que compran acciones que salen a la bolsa, sino a nivel de imagen de país, ambiente de inversiones, en fin. Este no es un tema fácil, por supuesto, pero el gobierno podría haberlo llevado mucho mejor. Fíjense lo que le dijo el alcalde Adrián Geldres a Anuska Buenaluque de Epicentro cuando ella le pregunta: oye, bueno, ¿qué pasa si, como parece que va a suceder, estas minas eventualmente no cierran de manera completa? ¿Qué pasa si el gobierno decide que estas minas aún pueden solicitar la ampliación del plazo de cierre? Pues el alcalde Geldres le dice que no habría problema si estas minas cumplen con los estándares ambientales mínimos. Por supuesto, ¿por qué no podemos estar de acuerdo? Para eso se tienen que hacer todos los estudios de zonificación económica ecológica, la determinación cuál es cabecera cuenca, cuál es vulnerable, cuál no es vulnerable, dónde hacer actividad minera, dónde no hacer. Hacen ese estudio y nosotros no nos vamos a oponer, nosotros no somos antiminero y nosotros creemos en que todas las actividades económicas son importantes. Eso creo yo. Esto es de lo más sensato que he escuchado en todos estos días. Y ojo que viene de alguien a quien los medios han tachado de agitador, asusador, ¿no? En general, los medios tendrían que ser un poquito más responsables con todo esto. El hecho de que la primera ministra haya metido la pata rogándose funciones que no le correspondían, pero el cierre de una mina es un proceso técnico, ¿no? No es algo que se anuncia cuando se le ocurre a alguien.
El hecho de que la señora no haya seguido el procedimiento y se haya puesto además en una posición políticamente bien endeble, pues no justifica lo que se ha visto en estos días en algunos medios, ¿no? La cantidad de gente entrevistada como analistas imparciales, pero que son totalmente parciales, pues ha sido un poco vergonzosa, ¿no? Un caso, por ejemplo, el señor Francisco Tong, del estudio Rodrigo, Elías, etc., presentado como especialista ambiental, cuando Hochschild es cliente del estudio Rodrigo, Elías, etc. O sea, ya pues, ¿no? Un poquito de por favor. El que está pasando piola en todo esto es el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro. Engreído este programa, ¿no? Otro de tantos que viene haciendo cambios, por decirlo menos cuestionables. Otro de tantos que tiene familiares metidos en su despacho, quién sabe para qué. Y en particular, uno ya conocido en su ministerio por implantar un régimen, no sé si de terror, pero sí de tensión grave por lo menos, ¿no? Le grita a todo el mundo, incluso revisa qué miran en su celular. Ese señor ayer, entrando a Palacio, dijo que él iba a declarar sobre el cierre de las minas a los medios que no le hagan problemas. Bueno, está claro que a nosotros no nos va a declarar. La minería formal es problemática, por supuesto, pero al menos se le puede fiscalizar desde múltiples organismos, desde la OEFA hasta la SUNAT. Pero lo que puede pasar, y ya ha pasado, es que botas de un lugar a la formal y llega la informal, que sí es incontrolable, que no responde a nadie y que termina contaminando incluso más. Y sobre eso fíjense lo que firmó el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, hace poco, el 13 de noviembre, con unos mineros informales. Un compromiso para ampliar otra vez el plazo del proceso de formalización minera. La periodista Mitra Tash ha destacado que hasta ahora el gobierno no ha dado explicaciones sobre los chats que muestran a Bruno Pacheco, todavía secretario general de Palacio, presionando nada menos que al jefe de la SUNAT para que le dé una manito a un amigo suyo, José Luis Anco Lupinta, un señor que exporta oro y que resulta, ojo con esto que es nuevo, que ha sido investigado por minería ilegal junto a La Goya. Si no saben quién es La Goya, ella es Gregoria Casas, la reina de la minería informal del oro en Madre de Dios. Pero también tenemos buenas noticias. Aunque no lo crean, la economía peruana creció un 11,4% en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo. Este es un informe técnico del INEI, que detalló que esta expansión económica se explica por el dinamismo de componentes de la demanda interna, como el consumo de familias, 11,8%, y del propio gobierno, 6,6%, así como la inversión bruta fija, 24,1%. A este resultado contribuyó también la recuperación de la economía mundial. Básicamente un efecto rebote respecto del año 2020, que ha sido un año terrible, pero sigue siendo una buena noticia por más rebote que sea, ¿no? De hecho, el Banco Central de Reserva publicó ayer también que en el tercer trimestre de este año, o sea, ya durante el gobierno de Castillo, la inversión privada creció 22,4% respecto al 2020. En especial, ojo, por la inversión minera, 47,9%, casi la mitad, que es, nos guste o no, el motor de la economía peruana. Y ayer la Fiscalía realizó una diligencia de exhibición e incautación de documentos en el Ministerio de Educación por el caso de la filtración de los exámenes para docentes. Al respecto, el Ministerio de Educación salió a decir en Twitter, muy cancheros, ¿no?, que habían sido ellos mismos los que habían solicitado esa diligencia. Pero el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia apareció en RPP para desmentir al ministerio y asegurar que esta fue una operación sorpresa. En entrevista con Jaime Chincha, el fiscal evitó comentar la hipótesis de la investigación, pero señaló que ya tienen medianamente identificado en qué instancia pudo haberse filtrado el examen. Uy. Y ya la última, con esta nos vamos. ¿Se acuerdan de las leyes Pulpín 3.0 presentadas por Mari Carmen Alba? Las comentamos aquí también. Bueno, la presidenta del Congreso retiró esos 5 proyectos que no solamente habían sido criticados por los gremios de trabajadores, sino que también resulta que el viernes el seminario Hildebrand en sus 13 había denunciado que existía un conflicto de interés entre esos proyectos y las actividades empresariales de su esposo, Eric Fara, quien es gerente de 3 agroexportadoras y además fue responsable de la campaña electoral de la señora. La señora Alba dijo que estaba retirando esos proyectos para buscar consenso con los gremios, pero si me preguntan, es más probable que las críticas de los gremios no hayan pesado tanto como la denuncia de Hildebrand en esta súbita reculada de la señora Alba. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. La Encerrona llega gracias a Susi, el sistema de facturación electrónica preferido por los emprendedores. Con Susi emite facturas, boletas y guías de revisión electrónicas con soporte y actualizaciones de SUNAT gratuitas. Obtén 2 meses gratis con el código La Encerrona, todo junto.
Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy nos cuidamos de las fake news, de los bulos, de las paparruchas. Tenemos algunas que vale la pena desmentir. Y para empezar, no, el actual Congreso no ha suspendido el cobro de peajes. Esto nos llega vía el verificador de la República, porque está circulando en las redes sociales una publicación donde se comunica de último minuto que nadie en el Perú pagará peaje. Este es un post que está circulando en Facebook que señala que la decisión fue tomada por el Congreso de la República, que aprobó por insistencia una ley suspendiendo el cobro de peajes a nivel nacional, pero esta es una información falsa. Esto puede ser verificado, por ejemplo, en el portal web oficial del Congreso en la sección de labor legislativa. Sí es cierto, ojo, que sí existió una norma para suspender el cobro de manera temporal. Como recordarán, en mayo del año pasado, el Congreso anterior publicó una ley suspendiendo el cobro de peajes en la vía nacional, departamental y local durante el estado de emergencia por la pandemia. Una de tantas leyes del Congreso anterior que terminaron siendo declaradas inconstitucionales, por lo cual esa ley murió en agosto, no duró ni 4 meses y evidentemente no está vigente hoy. Así que si ven circulando por allí, eso es falso. Tengan mucho cuidado con esas noticias que le ponen último minuto ahí grandazo, pero que no tienen fecha. Esa noticia del peaje efectivamente era de último minuto en mayo del año pasado, ¿ya? Igual que esta otra, que es más anterior todavía, pero igual dice último minuto. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina, la Aviación asistieron a Palacio para presentar su lealtad al presidente de la República. Pero igual que la noticia anterior, esto se presenta en un formato que indica que, ojo, que es noticia de Exitosa. Y sí, es una noticia real de Exitosa, pero de septiembre del 2019. Luego de que Vizcarra cerrase el Congreso. No es una noticia actual, incluso se comparte así por WhatsApp, ¿no? A último minuto, lo que genera que la gente se ponga nerviosa, ¿no? Que en realidad suele ser el objetivo de la mayoría de estos bulos y paparruchas. Así que mucho cuidado con lo que llega por WhatsApp, por Facebook, fíjense bien, fíjense la fuente, fíjense si pueden dar clic a algo y fíjense sobre todo la fecha de todo lo que dice último minuto. Y a propósito de lo que les estábamos contando en el primer bloque, una noticia falsa ha sido difundida por Perú 21, esta vez referida a Carlos Fonseca y Carola Miranda, quienes fueron productores periodísticos de Canal N y América Televisión respectivamente. ¿Qué tienen que ver ellos con el Brain? Pues no mucho. En realidad ellos fueron despedidos durante esta campaña porque intentaron aportar equilibrio a la cobertura que hizo Gilberto Hume, el nuevo director periodístico de estos dos medios, que clara y abiertamente, y así lo ha dicho en varias entrevistas, había optado por la candidatura de Keiko Fujimori. Bueno, ese es el contexto. Entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer Perú 21 publicó una chiquita en la que decía: la verdad sale a la luz. El tema que motivó la salida de los periodistas Carola Miranda y Carlos Fonseca de América Televisión fue aclarado por la República ayer. Los autores de la última matanza en el Brain fueron los senderistas de la banda de los Quispe Palomino y no delincuentes comunes como ambos reporteros insistían. Su posición política los llevó a negar la realidad porque creían que la noticia favorecía la candidatura de Keiko Fujimori. Lo loco es que esta nota era solo del papel impreso, el diario impreso. No estaba disponible online, pero aún así empezó a circular en forma de pantallazo. Así fue como Jaime de Altaos republicó esa notita, agregando además que estos periodistas despedidos por el Grupo El Comercio, dueño de Canal N, dueño de América, dueño de Perú 21, que esos periodistas habían sido despedidos porque quisieron ocultar la verdad. Lo que es incluso una acusación más grave de lo que ya era la que salió en Perú 21, ¿no? Pero lo más loco de todo esto es lo que reveló Utero.p, que esa notita de Perú 21 era un copy-paste de un chat que el domingo Gilberto Hume le había enviado al chat de WhatsApp de los productores del canal. Literal, Perú 21 transcribió casi palabra por palabra lo que había mandado como chat Gilberto Hume. Bueno, esta versión, por supuesto, es falsa, como lo puede corroborar gente que todavía trabaja en América y Canal N y fue testigo de lo ocurrido, y como lo ha desmentido la propia Carola Miranda en Twitter. Ella dijo: no es cierto, nosotros pedimos enviar un equipo para que se investigue quién fue. No salimos de América, nos despidieron por enviar una carta al directorio mostrando nuestra preocupación por la parcialidad en la cobertura electoral. Difundir difamaciones es difamar. Jaime de Altaos. Además, Miranda dijo que en la reunión con Hume, en la que se le comunicó su despido, nunca se tocó ese tema. Ojo, tanto Fonseca como Miranda han enviado una carta rectificatoria a Perú 21, pero esta notita sigue circulando en las redes sociales. Si la ven por ahí,
y entienden el contexto. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que todavía no entienden muy bien qué pasó en el Braem hace medio año. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se siguen suscribiendo al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es martes musical y tenemos un mail. Hola Marco, Romina, Claudia y Jonathan. Quiero comentarles sobre un amigo que es músico y durante la pandemia ha podido grabar su primer disco de rock psicodélico progresivo que está en YouTube, Spotify y Apple Music. Él se llama Nixon Flores y lo interesante es que todos los músicos que participaron en su disco son de Cusco, Arequipa y Apurímac. Como sé que Romina es melómana, les envío el link para que lo disfruten y lo puedan difundir. Pueden encontrar el álbum Días Negros, rock progresivo peruano, poniendo en el buscador de esas plataformas Nixon Flores. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. ¿Todavía pierdes el tiempo lavando y planchando ropa? Descarga la app Jeff y realiza tu pedido. Ellos recogen tu ropa donde y cuando quieras, lavan, planchan y las entregan justo a tiempo. Con Mr. Jeff, olvídate de lavar y planchar. Descarga la app Jeff.